la recto, se lo iba a quitar toda la bolsa de pan de su mano. ¿Qué está pasando ya, Luz? Mucho ya. Decirle a tu papá adoptivo que te traiga comida. No es nomás que lo lleve a la madre, también tiene que llevarlo al hijo. Tenés que acordarte de comida. Caneta. ¿Querés? No, o sea, no, fíjate que están haciendo. Bien, buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, entonces, primero, su compañero estaba pidiendo que le explique cómo va a ser lo de la tablita. Ya, más o menos van a poner así, ya de cada articulación, ¿ya? Por ejemplo, hombro, ponen hombro, ¿no? Luego ponen los movimientos que tiene el hombro, ¿no? Por decirles flexión, ya, extensión, extensión, ya, abducción, aducción, así, ¿no? Ya todos los movimientos que tuviese ese. Y en cada uno le ponen los grados de flexión que hemos visto. Por ejemplo, en el caso
del hombro en lo que es flexión ya alcanza desde 90, pero desde 0 hasta 180 grados. Entonces ahí le ponen de 0 a 180 grados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la abducción, tiene 3 puntos de movimiento, ¿no? Se pone de 0 a 60, ya, luego alcanza de 60 a 120 y luego de 120 hasta 180. ¿Se acuerdan? En caso de la aducción del hombro, son 3 así porque tiene 3 puntos de límite, ¿no? El primero, 0,60, es cuando solamente se mueve el húmero sin afectar otra articulación u otra porción del cuerpo. Cuando alcanza los 60, para pasar del 60 hasta 120, tiene que afectar la articulación acromioclavicular, y cuando alcanza los 120 se detiene, y para poder pasar los 120 va a tener que moverse la columna para alcanzar los 180. Por eso tiene esos 3 límites. Y así con cada articulación. ¿Ya? Bien. Comprar. ¿Dónde lo vas a comprar? Ahí, para comprar esas tablitas. Es algo que ustedes tienen que tener. Ya no hay, no sé si puedes encontrar lugar para comprar. ¿Ya? Pero ustedes tienen que tener estos datos de cada articulación para cuando les toca evaluar un paciente. ¿Ya? Entonces, es la tarea. No sé si te refieres a la tarea o de qué otra tabla estás hablando. Bien, entonces, eso sería lo que hay que hacer a la tarea. ¿Ya? De cada articulación que hemos estado viendo, está ahí, no está difícil hacer el trabajo, simplemente es que ustedes armen esa tablita, que como les dije, eso les va a servir para cuando ustedes mismos hagan su práctica. Ahora, como les digo, no van a encontrar esa tabla en ningún lado. ¿Ya? Así que tienen que hacerla en un papelito, un cuadernito, o si ustedes quieren, la hacen en Excel, ya. La cosa es que ustedes lo tengan armadito y cuando les toca hacer su práctica, se lo imprimen o lo tienen a mano para que ustedes puedan trabajar, por lo menos hasta que se vayan memorizando los ángulos. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de empezar? ¿Preguntas? Bien. Entonces vamos a ver hoy día lo que es la fisiología de la muñeca. Ya la articulación de la muñeca, como ustedes saben, es la unión de lo que es el hueso cúbito y el hueso radio con los huesos del carpo. ¿Ya? Esta articulación, si bien es una suma de varias articulaciones, porque no es solamente la articulación del cúbito con el carpo, como lo decimos, sino que, si se dan cuenta, para la articulación con el cúbito y el radio se unen la primera hilera de huesos del carpo, ¿no? Que son 4, si se acuerdan cuando vimos en anatomía. ¿Ya? Entonces son varias superficies articulares y por lo tanto en teoría son varias articulaciones, pero que trabajan de forma global. ¿Ya? Por lo tanto, se puede evaluar en uno solo. ¿Ya? Para poder evaluar lo que es esta articulación, tenemos que conocer sus movimientos. ¿Ya? Bien, aquí es lo que le está explicando lo que son los 8 huesos del carpo, los que forman la articulación de la muñeca, en unión con lo que es el radio y el cúbito. ¿Ya? Bien, vamos a definir
los movimientos, ¿ya? Que son movimientos que los tenemos aquí en el gráfico. Ya ahí en el texto le está explicando cómo son, pero eso les voy a explicar aquí en gráficos para que ustedes lo lean. Aquí está. Bien, entonces la muñeca va a tener dos ejes, un eje coronal y un eje sagital. Ya aquí en la imagen los representa, perdón, con la letra A y AA, por eso en el texto han de ver que se usa eso, ya sería el eje coronal de la muñeca. Y lo que es este otro, que es B con B, que es la flechita que cruza, sería su eje sagital de la muñeca. Por lo tanto, le da dos libertades. Uno para hacer movimientos, como ven, sobre el eje sagital, que sería ese movimiento que representa con el 1 y con el 2, y otro, pero este sería sobre el eje coronal, y el otro sobre el eje sagital, que sería de lado a lado. ¿Ya? Bien, entonces, en este caso, si el movimiento se dirige hacia adelante, le llamaremos flexión, y hacia atrás, extensión. Aquí hay un error muy común que a veces lo van a topar con algunos colegas, que la extensión le suelen llamar flexión posterior. ¿Ya? Eso no va acorde con las definiciones que vimos al principio. ¿Ya? Y luego tendría la aducción y la abducción. Bien, primero veremos los movimientos de aducción y aducción, pero primero evaluaremos lo que es la posición anatómica. Acuérdense que en cada articulación, cuando evaluamos, primero debe ver que se evalúa, o perdón, se analiza lo que es la posición anatómica de esa articulación. Ya, en este caso, la posición anatómica, ya, consiste en el eje que debe coincidir, el eje del antebrazo, que es un eje que baja justamente entre los dos huesos cúbito y radio, y debe coincidir, ¿ya? Debe coincidir con el tercer dedo. Aquí, en esta imagen, se equivocaron un poquitito, ¿ya? Entonces debe coincidir con este dedo, con el dedo que nosotros le llamamos el dedo medio, ¿ya? Lo vamos a hacer más perfecto, ¿ya? Más o menos va a ir así, ¿ya? Así, ¿ya? Esa sería la posición anatómica. Tengo que hacer que coincida esta línea con el eje de este dedo. Por lo tanto, en este caso, en este gráfico, debería acomodar la mano un poquitito más hacia este lado para que este dedo coincida con esa línea que estamos viendo ahí. ¿Ya? Esa sería lo que es la posición anatómica. Ahora, sobre esta posición anatómica, puede hacer los movimientos de aducción y aducción. ¿Ya? Bien. El primer movimiento sería el movimiento de abducción. Ya como ven, lo que va a hacer es mover la palma de la mano hacia el lado externo del cuerpo, si ustedes quieren, hacia el lado del dedo gordo. ¿Ya? Este movimiento, sin mover los dedos, ¿ya? Porque pudieses extender un poco más de 15 si mueves los dedos. Pero ten en cuenta que estamos analizando a la muñeca, no a los dedos. ¿Ya? Entonces, sin mover los dedos, solamente podemos alcanzar hasta los 15 grados. ¿Ya? Nada más. Para hacer la evaluación de esto también, me estaba olvidando, el paciente tiene que tener todo el brazo extendido y en posición de supinación.
dado que veíamos la clase anterior. Si está en pronación, no va a poder alcanzar eso, y tampoco si está en flexión. ¿Ya? Entonces tiene que estar el brazo completamente extendido en supinación. Bien. Si es aducción, que sería al otro lado, ¿ya? La línea natural, si tomamos en cuenta como eje el tercer dedo, que es el que estamos hablando, ¿ya? Entonces, en ese caso, alcanzamos 45 grados, ¿ya? Entonces, pero aquí hay un pequeño detallito. Por eso, justamente ven aquí que se usan 3 medidas con sus 3 colores. Y que aquí hay un poquito de discusión entre los colegas sobre cuál sería el punto que se puede usar para medir este ángulo, ¿ya? El más natural es que usemos el punto medio de la muñeca, ¿ya? Que es justamente donde pasaría el eje original de lo que es la posición anatómica, ¿ya? Sin embargo, otros autores lo hacen nacer ya desde lo que es donde continúa este mismo eje, ¿ya? Hasta donde es el nacimiento del primer dedo, del dedo gordo, ¿ya? Eso tomaría en cuenta como nacimiento de su eje para hacer la medición, ¿ya? Ahora, otros también varían en sobre qué dedo se usaría para medir este ángulo. En la posición anatómica ya sabemos que es el tercer dedo, pero algunos autores hablan que se debe usar el dedo índice para hacer la medición. Entonces, por eso ven que tiene variaciones. Ya, si usamos ya el que es el más natural, que sería empezar desde la parte media de la muñeca y terminar en el tercer dedo, ya, sería el eje de 45 grados, ¿no? De ángulo. ¿Ya? Ese sería el más natural. Si tomamos en cuenta nacimiento en la base del dedo pulgar con término en el tercer dedo, sería de 55 grados. Y si originamos en la parte media de la muñeca y terminamos en el segundo dedo o el dedo índice, apenas sería de 30 grados. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso es discusión. Yo personalmente uso 45 grados y uso como punto de nacimiento del eje la mitad de la muñeca y terminando en el dedo, el tercer dedo o dedo medio, ¿no? Entonces, para esto de aquí que lo estoy poniendo es importante porque depende de esto donde ustedes colocan el goniómetro, que es lo que les he dicho que tienen que ir comprándose el goniómetro, ¿no? En caso de que yo use la primera alternativa, el centro del goniómetro debe colocarse acá. La rama fija debe ir hacia el antebrazo y la rama móvil será que la que dirige y apunta hacia el dedo medio, ¿no? De lo que es el goniómetro, de tal manera que así yo mediría ese ángulo. Si voy a usar las otras alternativas que ustedes pueden encontrarse con colegas que usen el otro punto, entonces ponen en otro punto de centro. ¿Ya? Ahora, aquí sí, también hay que tener en cuenta que para poder hacer esta medición debe ser solamente con movimiento de muñeca y no los dedos, ya que en esta posición, cuando se flexiona, el paciente pudiese también producir flexión de lo que son los dedos, incluso algo de flexión. Eso significa, por ejemplo, estando la mano, a ver, así, él puede hacer esto, que sería lo natural, pero también puede extenderlo doblando, como ven, los dedos. O sea, si yo flexiono un poco
los dedos me permite ganar más ángulo. Pero eso ya estaríamos hablando de la suma con otras articulaciones. Por eso es importante que los dedos se mantengan fijos. Ya tenemos que sujetarlo para que el paciente no tenga esa tendencia a doblar los dedos. Ya, bien. Como ven, podemos producir mayor aducción de lo que es la aducción. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la flexo-extensión. Bien, aquí, para poder analizar desde este punto de vista, se va primero en la posición anatómica, tomar en cuenta que el eje debe pasar ya de tal manera que se alinee con la cara palmar de lo que es la mano, ¿ya? Entonces, ya, este es el eje natural del antebrazo, ¿ya? Como ven, debe pasar por la palma, por la superficie de la palma, ¿ya? De tal manera que si yo veo, como dice ahí en el texto, lo que es la parte dorsal de la muñeca debe alinearse con la parte dorsal de la mano, ¿ya? Entonces, para poner punto inicial, ya es cuando pongan la mano recta del paciente, tienen que procurar que el eje que viene por acá, por el medio, coincida con esta parte de la palma. Para estar verificando ese aspecto, ustedes tienen que ver que esto tenga una línea recta. Por ejemplo, en el caso de mi mano, está un poquito hacia adelante, ¿no? Entonces, lo muevo un poquitito y hago que coincida esto, esta parte de mi muñeca, con esta parte de acá. No muy para atrás, ni tampoco muy adelante. Tengo que hacer que coincida con esto. Ya, eso es lo que es la posición anatómica. Ya, a partir de ahí vamos a medir los ángulos ya en sus dos movimientos, la flexión y la extensión. Bien. Antes de seguir acá, ¿se acuerdan que es movimiento activo y que es movimiento pasivo? ¿Se acuerdan eso? Bien, por si acaso, para entender esto hay que entender qué es movimiento pasivo y qué es movimiento activo. Ya, le vamos a llamar movimiento activo cuando el movimiento lo realiza el propio paciente de forma voluntaria, ya, y sin forzar el movimiento. Y entonces, por ejemplo, el que yo pedirle al paciente que haga esto y esto, eso es movimiento activo, ¿ya? Y pasivo es cuando nosotros movemos esa articulación, ¿ya? Sin que el paciente participe en el movimiento. Por eso se llama pasivo. Entonces, pasivo es cuando yo agarro y muevo esta muñeca, ¿no? Por ejemplo, de forma activa, ya van a ver que no alcanzo a los 90, apenas llego a los 85 y a casi cerca de los 90. En cambio, cuando es pasivo, puedo llegar hasta los 90. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que es la flexión activa, como están viendo acá, que eso es llevar la palma de la mano, ¿ya? De esta manera, esa es la flexión, ya puedo alcanzar entre los 85 a los 90 grados. Ya me cuesta llegar a los 90. Ustedes se fijan, es un poquitito abierto, ¿no? O sea, me cuesta llegar a los 90. En cambio, en la extensión, que esa es la que le mencionaba al principio, que algunos colegas le llaman flexión dorsal, lo cual es incorrecto, perdón. También va a pasar lo mismo, que eso es cuando llevo hacia atrás, así, de esta manera. Entonces, a ambos lados puedo mover 85,
y si yo presiono, pudiese alcanzar cerca de los 90, pero no llega en ninguno de los dos a los 90 en su forma activa. Pero en la forma pasiva, ya, fíjense, podemos sobrepasar los 90, ¿ya? En este caso, ustedes ven lo que es una flexión. A ver. Ya, aquí creo que lo he puesto al revés. ¿Ya? Bueno, lo voy a corregir luego el texto. ¿Ya? Pero se dan cuenta, esto de acá ya no es flexión, esa es extensión. ¿Ya? Lo he puesto al revés. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya lo que sería la extensión pasiva, que para eso, como ven, podemos ponerlo al paciente poniéndolo en un mesón, o ustedes mismos pueden hacerlo con su mano. En ese caso, y solamente si está en pronación, podemos alcanzar hasta los 100. Si no pronamos, puede alcanzar encima de los 90. En cuanto a una flexión activa, pronación, ya que esto ya sería hacer así, alcanzamos a 90 en pronación y en supinación podemos alcanzar hasta los 95. ¿Ya? Entonces, pronación, no se olviden que es cuando la palma se ha ido hacia la espalda, ¿ya? Y supinación cuando está mirando al frente. Entonces, para poder evaluar, tendríamos eso de ahí. Bien, esos serían los movimientos de flexión y extensión. Luego tengo el movimiento de circunducción. Ya, los movimientos de circunducción, ya que pueden hacerlo algunas articulaciones, consiste en la suma de todos los movimientos, ya en este caso formando, como ven, un cono. Entonces, cuando se refiere en el texto a la forma cónica, se refiere al hecho de que este movimiento, al girar, tomando en cuenta la punta del dedo medio, va a dibujar en el espacio un cono. Y la base de ese cono va a ser siempre la parte media de la muñeca, que es donde coincide con el eje longitudinal del antebrazo. Ya, ese sería lo que es el movimiento de circunducción. Ya, ahora, para poder valorar ese movimiento, ya, debemos tomar en cuenta como base ya lo que es la posición anatómica inicial. Desde ese punto podemos hacer girar y el movimiento que va a generar va a ser un cono, pero no va a tener forma circular, sino una forma ovalada. Ya, aquí en el texto van a ver que les usan estas letritas que son las que están acá, ¿no? Este es E, F, R, O y aquí arriba el O, ¿ya? A ver, aquí miren, este es un O y este es un O con guioncito, ¿sí? Un O con guión, ¿ya? Ese representa el eje, ¿ya? Y los otros representarían los puntos máximos de cada movimiento que hemos visto, ¿ya? El F sería el punto máximo de lo que es la abducción, el E de la aducción, el C el de la flexión y el R de la extensión. Entonces, cuando hacemos giro, se sumaría esos puntos para poder ver la imagen que realiza. Ahora, este movimiento no es circular si no tiene forma ligeramente ovalada o elíptica, como dice algunos textos. Entonces, como pueden ver, esto sería la imagen de la base del giro que estamos viendo. Para hacer eso, entonces la mano, teniendo en cuenta que este fuese la punta del dedo índice, como ven, se moverá hacia una abducción y luego de ahí podemos girar en cualquier dirección, ya, ¿no? Hacia lo que es la flexión, la aducción y luego la extensión. Ya,
Cuando hacemos este movimiento completo, si ustedes ven, si vemos su mano, si yo muevo así, van a ver que cuando el movimiento es continuo, no se puede hacer directamente una extensión, ¿ya? Fíjense, si yo puedo hacer esto, puedo hacerlo así solo, pero cuando tengo que girar, aquí se limita. Aquí adelante puedo girar y hacia atrás queda trabado. Ahí no llega hasta la extensión completa que cuando lo hago solo. Cuando hago el movimiento completo, puedo hacer solamente eso. Entonces, hacia adelante gira bastante, como ven, y al girar hacia atrás se limita. No puede extenderse más mientras estoy haciendo este movimiento. Entonces, por lo tanto, la extensión puede alcanzar mucho más, pero solamente cuando hago solamente extensión pura. Cuando hago circunducción, no puedo completar el ángulo posterior, que es el ángulo de la extensión. ¿Ya? Que es lo que se refiere aquí, que apenas se van a alcanzar unos 15 grados en la inclinación. Ya, si nosotros vemos ese mismo gráfico, viendo aquí lo que es en otro plano, ya, este sería el 0, que sería, no se olviden el punto aquí en la muñeca, y este sería el dedo medio. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos este giro, como ven, hacia la parte anterior tiene mayor amplitud de ángulo que hacia la parte posterior. Cuando vamos girando, hace que haya, por lo tanto, mayor flexión y menor extensión. Esa extensión apenas alcanzará, como he dicho, unos 15 grados, cosa que la flexión, pero la extensión sola puede alcanzar, como hemos visto, hasta los 85 grados. Bien, entonces, eso sería en cuanto a la extensión. En cuanto a todo lo que es el giro del cono en circunducción, ¿ya? Y si yo asocio lo que es la pronación con la supinación, puedo alcanzar que el cono alcance una rotación de 160 hasta 170 grados, ya en cierta medida, ¿no? Entonces, eso significa que si yo hago este movimiento, ya asociado a lo que es la circunducción, puedo ampliar el movimiento en 160 a 170. Pero para eso tengo que ampliar la pronación y la supinación más la circunducción. Ya ustedes ven, si yo empiezo, pongámosle en este punto, ya que sería supinación, y empiezo a girar y voy sumando la pronación, ya puedo alcanzar casi un giro completo, sumando el ángulo más lo que es la pronación. ¿Ya? Ahora, este movimiento suele ser un movimiento de forma natural automático. ¿Qué significa eso? Solamente cuando nosotros le pedimos al paciente la evaluación y sujetamos la muñeca, podemos conseguir una circunducción pura. Si ustedes no sujetan la muñeca y lo dejan que el paciente haga el movimiento, él forzosamente hará pronación y supinación para ampliar el movimiento. Por eso, esta combinación de pronación y supinación ya va junto con la circunducción cuando lo hacemos de forma libre y activa. En cambio, cuando sujetamos el antebrazo para que no haga la pronación ni la supinación, ahí veremos la circunducción pura de esta articulación. Bien, entonces de ahí sería lo que es la muñeca. La clase de mañana vamos a ver el coso femoral, la cadera, que esa es más larguita. De ahí, pasado mañana veremos rodilla y el último veremos tobillo. Ya, Doctor, una pregunta. Sí, René. Esa tablita que hay que hacer, disculpe, es solamente hacer una tabla y poner así como un cuaderno, ¿no? Pero en una tabla tiene que ser nada más. Sí, así, nada más. Ya puede ser en su cuaderno Ya. o en un Excel, ¿no? Ya es que pensé yo que era algo más complicado, digamos. No, es eso nomás. Es como un ayuda a memoria para cuando ustedes hagan su práctica, ¿ya? Porque si bien seguro para cuando venga el cuestionario y el examen se lo van a memorizar, porque por si acaso en los exámenes y lo que es los cuestionarios
de esta materia, lo que se pregunta son los ángulos. Es lo que ustedes tienen que saber. ¿A qué ángulo llega en tal movimiento? ¿No? Pero nuestra mente, ustedes saben que es frágil y cuando les toca hacer su práctica, hasta por los nervios, se van a olvidar los ángulos. Por eso yo les hago hacer esas tablitas para que cuando ya empiecen a hacer la práctica, ustedes tengan a mano una herramienta para recordar rápidamente estos ángulos. Forman parte de la evaluación, por si acaso, de un paciente. ¿Listo? Así que no lo hagan tanto para mostrármelo a mí. Háganlo algo para ustedes. ¿Ya? Háganlo bonito para que ustedes lo puedan usar como herramienta. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, como ayer me falté, sucede que me olvidé el cargador de la computadora y es segunda vez que me pasa. Y cuando me pasa esto, apenas me dura una hora. Y como tengo 2 clases anteriores a las de ustedes, se me acaba pues, la batería. Cuando acuerdo, no tengo dónde cargarlo. Entonces, como siempre, yo he dejado entre materia y materia un día. Entonces, vamos a recuperar. Ya esta materia, vamos a terminarla. Teníamos que terminar el viernes. La vamos a terminar el lunes. ¿Ya? Entonces, la otra materia que viene, que tenía que haber empezado el lunes, la voy a empezar, el martes. ¿Ya? Y esa vamos a terminar con un día, pero como si ustedes ven el calendario, ahí tengo un día justamente para jugar en estas situaciones. Entonces, ahí nos vamos a nivelar. Ya como hicimos en la anterior materia. ¿Ya? Nos vamos a quedar un día más, aprovechando ese día que queda, y ahí nos nivelamos. ¿Ya? Bien, aparte de esa tablita, les voy a poner otra tareita que tiene que ver con los movimientos de la columna. ¿Ya? Para hacer ese trabajo, les voy a subir un libro, ¿ya? Por si acaso, como estoy ahorita bastante saturado con muchas cosas, por ahí yo me olvido subir ese libro, ¿ya? Así que si ven que mañana no lo he subido, háganme recuerdo para que les suba el libro, para que ustedes de ahí saquen la información para poder trabajar con lo que les voy a pedir. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta antes de que se me acabe el tiempo? ¿Preguntas? Bien, entonces nos vemos mañana. Ya, se cuidan, chicos. Vayan memorizándose los ángulos, no se olviden. Ya, chao, chao.